Hola, soy Iván Dorado Moreno, profesor del Máster Oficial Universitario de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Excelencia, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Corporativa de Bureau Veritas. En la masterclass de hoy voy a continuar hablando de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este caso voy a tratar el capítulo primero, objeto, ámbito y aplicación, una pequeña introducción de la base de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los temas que trataré en esta masterclass, en primer lugar, una introducción de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los fundamentos de esa ley. A continuación, hablaré del ámbito de aplicación de esa ley, a qué sujetos se les aplica esa ley, y hablaré también de una serie de definiciones que vienen recogidas en la ley y trataré de analizarlas con detalle. La Ley de Prevención 31/1995 establece los pilares, los principios esenciales relativos a la prevención de riesgos a partir de ese año. Establece el marco jurídico básico de seguridad y salud en el trabajo que permite a partir de él desarrollar una serie de reales decretos, reglamentos, normas para concretar y ampliar las bases recogidas en esa ley. Creo que es interesante entender el principio de jerarquía normativa de nuestro sistema normativo. En la cúspide de esa jerarquía normativa estaría el derecho comunitario. En nuestro caso estaríamos hablando de la Directiva 391 del año 89. El siguiente escalafón sería nuestra Constitución española del año 78. Un siguiente peldaño serían los tratados internacionales. En el caso que nos ocupa estaríamos hablando, por ejemplo, del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, y el siguiente peldaño ya sería la ley. En ese peldaño estaría nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según bajamos en esa pirámide, pues nos encontraríamos reales decretos, reglamentos, convenios colectivos, en el caso del derecho del trabajo, el propio contrato de trabajo y por último los usos y las costumbres. Es decir, un contrato de trabajo no puede contradecir lo que dice un convenio colectivo no puede contradecir lo que establece un reglamento o un real decreto, y el real decreto no puede contradecir lo que dice una ley, en nuestro caso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y a la vez, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como ocurre, no contradice en modo alguno los tratados internacionales. El tratado, por ejemplo, del 155 de la Organización Internacional del Trabajo, por supuesto no lo contradice, al contrario lo amplía, no contradice la Constitución española y no puede contradicir el derecho comunitario, en nuestro caso es la transposición de la directiva. De tal manera que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se desarrolla en base a la transposición de la Directiva Europea y en base a nuestra Constitución española. Y es el pilar fundamental y la base para seguir desarrollando en ámbitos específicos y en aspectos específicos la prevención de riesgos laborales. Así, en nuestro país actualmente existen decenas, casi centenares de reales decretos, reglamentos que amplían y concretan aspectos de la ley. Pues ahí he señalado, por ejemplo, el Real Decreto 39 del año 97 del Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 486 de lugares de trabajo, el Reglamento 488 de pantallas de visualización de datos, 614 de riesgo eléctrico, 171 de coordinación de actividades empresariales, 664 agentes biológicos, 665 agentes químicos. Lo que quiero resaltar es que cada uno de estos reales decretos se concentran en un aspecto concreto, específico, que desarrolla la Ley de Prevención. La Ley de Prevención se constituye como derecho necesario mínimo indisponible. Con esto quiere decir que establece un listón por el que nadie puede pasar, es decir, ningún convenio, ningún contrato de trabajo puede establecer unas condiciones menores a las que se señala en la ley. En todo caso, pueden ser mejoradas, es decir, un convenio puede mejorar
lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero las condiciones nunca pueden ser menores. Eso es lo que se entiende como derecho mínimo indisponible. Dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es interesante saber el ámbito de aplicación, es decir, quiénes son los sujetos a los que se les aplica la ley. Pues la ley se les aplica, excepto algunas excepciones que veremos a continuación, a todas las personas que tienen un contrato laboral. Uno de los grandes progresos en la ley, o una de las mejores de la ley, a diferencia del Estatuto de los Trabajadores, es que la ley sí se les aplica a las personas que tienen un contrato administrativo, es decir, al personal estatutario de las administraciones públicas, lo que comúnmente se habla dentro de España, funcionarios. El Estatuto de los Trabajadores no se aplica a este colectivo, sin embargo la ley de prevención sí entra dentro de su ámbito de aplicación. La ley de prevención no se aplica, sin embargo, a autónomos, puesto que se entiende que el autónomo es el empresario y el trabajador recae en la misma persona. Por tanto, los derechos y deberes que vienen recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se les aplicaría a una misma persona. Se entiende que es el empresario, en este caso, el autónomo, tiene autonomía plena, los riesgos no son riesgos impuestos. Sin embargo, si se aplica a los trabajadores de cooperativas, donde se podría entender que también tienen parte de empresarios. No se les aplica, por motivos específicos que ahora justificaremos, a una serie de colectivos, pero no se les aplica porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala que tienen que tener una normativa específica o adaptarse esa ley en un Real Decreto específico. No se les aplica a la policía, a la seguridad, al resguardo aduanero, a protección civil en caso de catástrofe, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, al personal de centros penitenciarios en situaciones muy concretas. Como he señalado ahí, para cada uno de estos colectivos se ha desarrollado un Real Decreto que desarrolla esa Ley de Prevención de Riesgos Laborales en este ámbito. ¿Por qué no se aplica en estos colectivos? Porque estos colectivos, en determinados casos, deben exponerse a una situación de riesgo para salvaguardar la colectividad, para proteger a terceros. Un colectivo que no se le aplica y sin duda desde el comienzo creó cierta controversia, además es un colectivo que en el ámbito de exclusiones, los anteriores sí estaban incluidos en la directiva, sin embargo este colectivo en la directiva europea no estaba incluido. Es los colectivos del servicio del hogar. La justificación que dio España en su momento para excluir a los trabajadores del servicio del hogar, la primera motivo es que el empresario es el titular del hogar familiar, es decir, es el cabeza de familia. No está tan clara que la contratación de este tipo de personas tenga un motivo directo de lucro. Además, este colectivo siempre ha tenido en nuestro país una relación laboral de carácter especial y de hecho tiene un régimen de la seguridad social especial, porque el empresario, como he dicho antes, es el cabeza de familia, pero sobre todo la justificación se basa en nuestro artículo 18.2 de la Constitución española, el derecho a todo ciudadano a la inviolabilidad de su domicilio, es decir, a que haya una intimidad personal y familiar dentro de su domicilio. Como he dicho antes, la exclusión de este colectivo siempre ha tenido cierta controversia. A continuación quiero hablar de una serie de definiciones que vienen recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que es interesante analizar y desgranar para entender el fundamento de esa ley y los fundamentos de lo que es una prevención. La primera definición que hay que tener en cuenta es la definición de salud. Esta definición no viene así recogida en nuestra Ley de Prevención, pero creo que es imprescindible analizarla. ¿Qué entendemos por salud o qué entiende la ley por salud? Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entiende estado físico, mental y social. Es decir, si lo que perseguimos es salud, debemos entender que no solamente se produzca un daño o una enfermedad, sino también procurar la salud mental
y las relaciones sociales dentro del ámbito del trabajo. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud es muy similar a la que recoge la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 155. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define como prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de una empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Esta definición ya conlleva, desde mi punto de vista, una integración de la prevención. Es decir, cuando habla de prevención, habla que tiene que ser en todas las fases de actividad de una empresa. Debe ser integrada en todo el conjunto de una empresa. No se debe centrar solamente en aquellos aspectos que podemos considerar más peligrosos. Y también esa definición de prevención habla de evitar y disminuir los riesgos derivados del trabajo. En ningún momento habla evitar o disminuir exclusivamente los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Por tanto, es muy interesante desgranar qué son esos riesgos derivados del trabajo, a diferencia de lo que se puede entender por nuestra legislación de seguridad social, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Veremos que el enfoque preventivo es distinto al enfoque que tiene nuestra ley de seguridad social. Uno es el enfoque resarcir y el otro es evitar. Bueno, vamos a desgranar qué son esos daños derivados del trabajo. La definición dada por la ley de prevención: las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Por supuesto, dentro de esos daños se incluyen los accidentes de trabajo, se incluirán las enfermedades profesionales, pero es más correcto hablar desde el punto de vista de accidentes de trabajo, desde el punto de vista preventivo y no tanto de la seguridad social, y desde el concepto de enfermedades derivadas del trabajo y no tanto del concepto legal de enfermedades profesionales. Voy a intentar explicar esto con más detalle. En nuestra legislación de seguridad social existe una definición clara y concreta de lo que es un accidente de trabajo. En este caso es un aspecto muy amplio, una definición clara y concreta de lo que es una enfermedad profesional. Pero ese enfoque es el de resarcir al del trabajador y no tanto el de evitar que se produzcan esos daños. El enfoque de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es distinto. Desde mi punto de vista es interesante entender y analizar los dos enfoques. Nuestra Ley de Seguridad Social, actualmente el artículo 156 del Real Decreto 8/2015, establece como accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúe por cuenta ajena. Nuevamente aquí se excluye a los trabajadores por cuenta propia o dentro del ámbito de esta definición. Podemos entender que cualquier lesión que se produzca dentro del tiempo de trabajo o el lugar de trabajo tiene una relación de causa directa con el trabajo y por tanto se entenderá como accidente de trabajo. Nuestra jurisprudencia ha ido señalando que únicamente no se entenderá como accidente de trabajo cuando se deba al dolo, a la mala fe o a la imprudencia temeraria del trabajador. Sin embargo, cuando concurre la imprudencia profesional, sí que se considera accidente de trabajo. Nuestra definición de accidente de trabajo es bastante más amplia. También se consideran accidentes de trabajo los que sufra el trabajador en ir o al volver del trabajo, los denominados accidentes in itinere, también los que le ocurran al trabajador en el cumplimiento de las órdenes del empresario o el buen funcionamiento de la empresa. Podemos poner, por ejemplo, un accidente en misión, porque la empresa ha mandado al trabajador a hacer una actividad en otra ciudad o en otro país. También se consideran accidentes de trabajo los acaecidos en actos de salvamento o de naturaleza análoga, las enfermedades o defectos que tenía el trabajador y que se agravan como consecuencia de un accidente, es decir, el trabajador que, por ejemplo, tiene una lesión en la espalda y al manipular peso en el ámbito laboral sufre un accidente de trabajo, también se le considera accidente de trabajo y ahí nadie puede decir que era algo que ya tenía el trabajador. Y las enfermedades contraídas por el trabajador que no estén incluidas dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Es decir, aquellas enfermedades
que se pueda demostrar que se deben al trabajo, pero no están incluidas legalmente como enfermedad profesional, legalmente se determinan como accidentes de trabajo. Ahora analizaremos esto con un poco más de detalle. Es interesante resaltar esta pirámide de Framberg de accidentes de trabajo. Framberg analizó estadísticamente los accidentes de trabajo y determinó, depende del sector, que por cada accidente de trabajo con pérdidas de día, cada accidente de trabajo con baja, ocurrían 10 accidentes de trabajo sin pérdida, sin baja, 30 accidentes donde ocurrían daños materiales y 600 incidentes, es decir, se interrumpe la actividad poco tiempo, pero no ocurren daños materiales. Indudablemente el control de esos incidentes influirá en la parte de arriba de la pirámide. Si controlamos los incidentes, controlaremos los accidentes y los accidentes graves. Sin embargo, hay que incidir, y esta es la visión de la diferencia entre nuestra ley de prevención y nuestra ley de seguridad social, que el control de los incidentes, sin duda, es una herramienta preventiva útil, eficaz, pero no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Porque si únicamente nos ocupamos del control de los incidentes, estaremos jugando, como intento mostrar en ese gráfico, con la suerte. ¿Cuál es la diferencia entre que cuando un objeto se cae de una estantería ocurre un accidente de trabajo o un incidente? Cae un objeto, le cae al trabajador en la cabeza, un accidente de trabajo que puede ser grave, o se cae al suelo y nadie se preocupa. Pues realmente, como vemos en ese gráfico, en muchos casos simplemente es la suerte, y como no podemos jugar con la suerte en lo referente a la seguridad y a la vida de las personas, deberíamos ir un paso más allá. Deberemos aplicar medidas preventivas. No debemos analizar únicamente los incidentes, debemos analizar qué ocurre en esa estantería para que ni siquiera pueda ocurrir un incidente o un accidente. Es decir, realmente la prevención actual, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es ir un paso más allá, analizar, identificar y valorar los riesgos potenciales para evitar que ni siquiera ocurren los accidentes. Siguiendo con las definiciones, nuestra Ley de la Seguridad Social establece como enfermedad profesional toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo, nuevamente ejecutado por cuenta ajena, no se aplica a los autónomos, y que debe cumplir 3 requisitos. En este caso, el concepto de enfermedad profesional es muy restrictivo en nuestro país, aunque sin duda desde los orígenes del año 78 de este concepto se ha ido ampliando enormemente, sobre todo en la última reforma del año 2006, hemos pasado de 70 y pico enfermedades profesionales reconocidas a casi 300 reconocidas actualmente, pero no deja de ser restrictivas. Evidentemente, todas las enfermedades derivadas del trabajo no se consideran legalmente como enfermedad profesional. Para que se consideren como enfermedad profesional se tienen que dar 3 requisitos: que sea a consecuencia del trabajo, que se deba a unas actividades concretas que están dentro del cuadro de enfermedades profesionales y que sean provocadas por elementos, sustancias que están dentro de ese cuadro. Por tanto, nuestra norma relacionada con enfermedades profesionales funciona por un sistema de lista. En esta lista se recogen 3 apartados: agentes que pueden causar una enfermedad, con la profesión donde están presentes esos agentes y con la enfermedad. Dentro de esas enfermedades existen 6 grandes grupos: agentes químicos, agentes físicos, como ruido, vibraciones, agentes biológicos, enfermedades profesionales de la piel, enfermedades debido a sustancias inhalatorias y enfermedades que pueden producir cáncer. Es decir, para que se considere una enfermedad profesional se debe enlazar dentro de esa lista enfermedad, agente, profesión. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Una sordera profesional, una hipoacusia profesional se podrá entender como enfermedad profesional o no. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en el sector de la calderería y sufre una hipoacusia profesional, pues podemos
relacionar inmediatamente esa enfermedad, esa sordera, con esa profesión que está dentro del cuadro de enfermedades profesionales, con el agente, en este caso ruido. Sin embargo, si esa enfermedad ocurriera en una profesión, en una actividad que no está dentro de ese listado de enfermedades profesionales, no se le considerará enfermedad profesional legalmente. Podemos poner un ejemplo de un profesor en una guardería. Esa profesión no está dentro de enfermedades profesionales. En esa guardería podría existir un nivel de ruido que produciera esa enfermedad profesional. Por tanto, se pueden dar tres situaciones. En el caso de la hipoacusia profesional en el sector de la calderería, se demostraría, o está dentro del cuadro de enfermedades profesionales, y de manera casi rápida se declararía enfermedad profesional. Sin embargo, en el caso del docente de la guardería, esa sordera no está dentro de enfermedades profesionales. Por tanto, si se puede demostrar de forma clara que tiene una relación esa sordera con el trabajo, se le podría considerar accidente de trabajo. Si no se puede demostrar o no tiene relación con el trabajo, esa hipoacusia no tendría ningún derecho a una protección especial y por tanto sería una contingencia común. He señalado o he querido profundizar en lo que establece nuestra Ley de la Seguridad Social por enfermedad profesional y accidente de trabajo, a diferencia de los daños derivados del trabajo que define la Ley de Prevención. Una cosa es un concepto reactivo y el otro es un concepto preventivo. Por eso, en prevención es más correcto hablar de enfermedades derivadas del trabajo que el concepto legal de enfermedades profesionales. Bueno, siguiendo con las definiciones, otras definiciones recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la definición de riesgo y peligro. La ley habla, es riesgo laboral la posibilidad, probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Por tanto, el riesgo nos da un indicador de la probabilidad de que ocurra un accidente o una enfermedad derivada del trabajo, y está íntimamente relacionada con el puesto de trabajo. Mientras que definimos procesos, actividades, operaciones, equipos y productos potencialmente peligrosos, diferencia entre riesgo y peligro, aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Es importante entender la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro es algo intrínseco a una instalación, a una operación, a una máquina, a un equipo. Si esa instalación, ese equipo o esa operación no conlleva una serie de medidas preventivas, originarían riesgos, es decir, probabilidades de que el trabajador sufra un daño derivado del trabajo, un accidente o una enfermedad derivada del trabajo. Para poner un ejemplo, en la casi totalidad de los puestos de trabajo actuales existen máquinas o instalaciones eléctricas. Por tanto, esas máquinas o instalaciones eléctricas conllevan peligros. La electricidad es peligrosa, puede producir incendios, puede producir explosiones, puede producir contactos directos, puede producir contactos indirectos. Sin embargo, en las operaciones normales de una instalación bien mantenida de electricidad, conexión, desconexión de equipos, pulsar un interruptor, el riesgo es prácticamente nulo. Es decir, tenemos una instalación peligrosa, una instalación eléctrica, pero esa instalación actualmente tiene una gran serie de medidas preventivas. Una instalación eléctrica moderna en nuestros lugares de trabajo y bien mantenidas, pues tendrá un grado de protección IP adecuado, habrá sido diseñada e instalada por un instalador autorizado, tendrás sus elementos magnetotérmicos, su elemento diferencial para evitar contactos indirectos, normalmente asociados a una toma de tierra, que suele ser lo habitual en nuestros lugares de trabajo. Es decir, existen muchas medidas preventivas para
que el riesgo laboral sea prácticamente nulo. La probabilidad, la posibilidad de que un trabajador sufra un daño debido a esa instalación peligrosa es muy baja. ¿Por qué? Porque hay medidas preventivas. Dentro de esas definiciones, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece lo que es riesgo grave e inminente. Define aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. También la exposición a agentes, sustancias que puedan derivarse daños graves para la salud en un futuro. Es decir, riesgo grave e inminente es cuando de manera racional se pueda producir un daño grave para la salud de un trabajador. Y también la exposición a una sustancia, a un agente que de manera inmediata no le va a producir un daño, pero de manera lenta o paulatina le puede producir un daño grave. Por ejemplo, trabajar con una atmósfera de más de 10 partes por millón de un agente cancerígeno, por ejemplo, amianto, va a producir de manera inmediata un daño grave para la salud de ese trabajador. Pues probablemente no. Sin embargo, esas 10 fibras de amianto por metro cúbico a lo largo del tiempo puede producir una enfermedad grave como un cáncer. Por tanto, esa exposición a sustancias peligrosas también se considera riesgo grave e inminente. Dentro de las definiciones se concretan qué es un equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento, instalación utilizada en el trabajo. Esta definición es importante para el desarrollo de la normativa. La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como veremos más adelante en otras masterclass, pues establece obligaciones para fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria y para el desarrollo del Real Decreto de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1215 del año 97. Se entiende condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Dentro de esas condiciones, es decir, aquí la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos está diciendo qué aspectos debemos analizar relacionados con la prevención de riesgos laborales, qué debemos reflejar en nuestras evaluaciones de riesgos. Pues dentro de esas condiciones de trabajo, las instalaciones, los locales, las máquinas, los equipos de trabajo que hemos mencionado anteriormente, los agentes físicos, ruido, vibraciones, los agentes químicos, los agentes biológicos y también los procedimientos y la organización del trabajo. Que en esta definición se incluyan los procedimientos y organización del trabajo es muy importante en relación a los riesgos psicosociales. Actualmente nuestra legislación no tiene una norma, un real decreto específico para el control de estos riesgos, sin embargo, entran dentro sin duda del ámbito de aplicación de la ley porque son condiciones de trabajo, el procedimiento y la organización del trabajo. También la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define lo que es un equipo de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado únicamente por un trabajador que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. A diferencia de la protección colectiva, la protección individual únicamente protege a un único trabajador. Como ejemplos de equipos de protección colectiva, pues un casco de seguridad, unas botas de seguridad, unas gafas de seguridad, etc. Y hasta aquí la masterclass de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.